A continuación, me permito presentar al ponente que el día de hoy nos honra con su visita y que compartirá con nosotros los festejos de los primeros 15 años de existencia del Tribunal Electoral. Me refiero al maestro Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos brindará la conferencia magistral Evolución del Contencioso Electoral en México, por lo que me permito hacer la lectura de su semblanza curricular. El magistrado Adín Antonio de León Gálvez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor por oposición en materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, acumulando una experiencia de más de 23 años ininterrumpidos al servicio de la Justicia Electoral Federal. El 28 de febrero del 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente se desempeña como presidente de la Sala Regional Jalapa. Sin más preámbulos, le damos los micrófonos y la bienvenida al magistrado presidente Antonio León Gálvez. Muy buenos días a todos. Para mí es un motivo de mucho orgullo y un gran honor que me hayan considerado para estar el día de hoy aquí con ustedes. El marco no puede ser, es insuperable, no puede ser mejor. Celebrar el 15 aniversario del Tribunal Electoral de Quintana Roo en esta hermosísima ciudad y con la presencia de muchos amigos. Es maravilloso poder voltear y poder apreciar amigos y gente con quien he tenido grandes momentos, grandes oportunidades de convivir. Y por eso no me queda más que agradecer a los integrantes de este Tribunal Electoral la posibilidad de estar aquí. Presidenta, muchísimas gracias. El magistrado Víctor Vivas, magistrado Vicente Aguilar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de venir a estar aquí con ustedes. Creo que si estaríamos hablando de un festejo de 15 años, pues gracias por la oportunidad de dar el discurso del padrino, como se dice generalmente en este tipo de celebraciones, y pues de verdad es un honor poder estar aquí presente en estos casos. Y si no, bueno, pues ser uno de los chambelanes principales de poder estar aquí en esta oportunidad. Las palabras de nuestra presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo me hicieron reflexionar varios aspectos que desde luego son fundamentales para poder entender el proceso de evolución de las autoridades electorales. Hoy no cabe la menor duda de que los procesos electorales, que cada vez son más competidos, que cada vez los contendientes tienen las mismas oportunidades de ganar una elección, pues desde luego no se conforman tan fácilmente con los veredictos oficiales. Y ese es el reflejo de por qué hoy en día gran cantidad de impugnaciones y de problemáticas que se dan en torno al desarrollo, a la evolución y a la calificación de los procesos electorales, pues pasan por las decisiones de las autoridades jurisdiccionales. Hoy en día prácticamente todos lo vemos normal, común, el hecho de que pues haya impugnaciones, el hecho de que un resultado o cualquier acto de la autoridad electoral pues está sujeto a una revisión de un órgano jurisdiccional, y muchas de las veces pues también uno dice, bueno, pues vamos a esperar a ver qué dicen los tribunales. La última palabra los tienen los tribunales electorales. Hoy en día hemos podido advertir cómo el respeto a los derechos políticos electorales cada vez se ha incrementado. Hoy en día es una realidad poder ver cómo cualquiera de nosotros en su calidad de ciudadano contamos con instituciones que nos pueden ayudar y defender contra cualquier acto que vulnere algún derecho político electoral. Y eso sin duda alguna se debe a la presencia de estas instituciones como este Tribunal Electoral que hoy celebra su 15 aniversario. Me venía a la mente también que en el estado de Quintana Roo hay un proceso muy importante. El hecho de que a partir del 3 de octubre de 1974
el Congreso de la Unión lo consideró una entidad federativa más de toda la escena estatal de nuestro país. El hecho de que el 12 de enero de 1975 se promulgó la primera Constitución aquí en el Estado y los primeros comicios se dieron el día 2 de marzo también de ese año 75. Pero vamos a pensar, y es importante no olvidar, porque siempre será fundamental recordar de dónde venimos para poder entender los procesos que estamos viviendo actualmente y desde luego lo que nos puede llevar también a una perspectiva de las instituciones. Bueno, pues tomando como referencia la creación del Estado de Quintana Roo, tomando como referencia su primera constitución y los primeros comicios en el 75, me gustaría que nos adentráramos a cuál era el contexto político de aquel entonces. En esos años, México acababa de pasar por un movimiento muy doloroso, como lo fue el movimiento del 68. Las cicatrices de aquel entonces, de aquel momento, se encontraban abiertas todavía. Era muy claro que existía todavía a través de las guerrillas, a través de ciertos movimientos que se daban en los estados de Oaxaca, Guerrero y Estado de México, pues habían grupos también armados que encontraron la vía precisamente del conflicto, del choque, de la confrontación, como el único mecanismo para darle solución a sus demandas. Era evidente que en esos años había un desánimo total por una participación política en nuestro país. Seguramente muchos de ustedes recordarán, si no es que lo vivieron o lo escucharon, que en aquellos entonces la gente decía: ¿para qué voy a votar si siempre gana el mismo? ¿Para qué voy a postularme como candidato a una elección si todas las decisiones se toman por del dedazo famoso? ¿O no soy amigo o familiar de alguien que me pueda posicionar en esa posibilidad de obtener un triunfo? Había una escasa participación política. ¿Quién quería participar en la política cuando vivíamos en un país en donde simple y sencillamente estaba fracturado y con heridas abiertas a partir de un acto que siempre se considera como opresivo por parte del gobierno mexicano? En ese momento, ¿qué iba a interesar que si votábamos, que si teníamos nuestra credencial para votar con fotografía, que si podíamos integrar un partido político, o más allá, que iba a interesar formar parte de una candidatura cuando precisamente no había posibilidades reales de acceder a ellas? Y menos aún, olvidémonos, o no era tema de aquel entonces, pues el tema de género, que bueno, pues vamos a tener igualdad de oportunidades. Pues si no había la posibilidad ni siquiera de votar, de ser votado, pues desde luego estas figuras eran simplemente parte de una ficción, era una aspiración, pero que en nuestro país se había muy complicado hacerlas. Este momento nos lleva a las elecciones del 1976, en donde ya nuestro estado de Quintana Roo pues, tenía un año de existencia, en donde ya su primera legislatura estaba funcionando, en donde ya habían autoridades electas. Pero bueno, ¿qué pasó a nivel nacional? Pues hubieron unas elecciones, las que llevaron al triunfo al presidente José López Portillo, en donde, si ustedes recuerdan, pues no hubo contendientes de oposición. En aquel entonces solamente habían 4 partidos políticos: Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y sin embargo, estaba tan anquilosado el ánimo político que simple y sencillamente no se postuló ningún candidato de la oposición. En un esquema de mayoría relativa, es decir, gana el que obtenga el mayor número de votos, se pudo llegar al extremo de que el presidente de aquel entonces, José López Portillo, pudo haber ganado solamente con su voto. Pero esa situación nos llevaba, precisamente, hacía evidente esta falta de interés en participar en las cuestiones políticas. Y por eso hubo una reforma muy importante de gran calado en 1977, en donde, si me permitieran pues darle un nombre o bautizar de alguna forma, pues podríamos considerar que fue la gran reforma de la participación política en nuestro país. Ante esa circunstancia, ante
un anquilosamiento de las cuestiones políticas, ante la falta de participación, ante un sistema de partidos políticos cerradísimo que no permitía la expresión de las distintas corrientes de pensamiento político, y donde la vía más fácil a la que se había orillado para las protestas era la armada o la de la confrontación, pues simple y sencillamente fue muy importante una reforma en donde se decidiera abrir sus causas de participación. Una reforma en donde ya no solamente estos 4 partidos políticos que desde 1945 figuraban en la escena política nacional, sino que se abrió la participación a diversas corrientes de participación. Se crearon las agrupaciones políticas nacionales como un mecanismo protopartidario, una manera de poder participar. Se hicieron más flexibles los requisitos para formar parte, para poder registrar un partido político y que tuviera participación. La Cámara de Diputados también garantizando el acceso a los partidos políticos de oposición, pues también se vio modificada su integración con diputados de mayoría relativa y también diputados de representación proporcional. Todos sabemos que la representación proporcional es un mecanismo que garantiza la presencia de partidos políticos de oposición en la toma de las decisiones legislativas. Pues bien, empieza a darse este cauce de participación política. Se busca generar este mecanismo de participación, hacer que la gente se acerque, hacer que precisamente las distintas corrientes de pensamiento que se sentían oprimidas y que así lo estaban, tuvieran estos cauces para realizarlo. Fue muy importante esta reforma. Y también hay un elemento que vale la pena destacar y que es motivo de esta conversación. Era evidente en aquel entonces que la calificación de las elecciones en México solamente se daba a través de los órganos políticos. ¿Se acuerdan ustedes de los colegios electorales famosos? Pues todas las elecciones, aún organizadas por una Comisión Federal Electoral o por instituciones electorales estatales, terminaba la decisión de la calificación en un órgano de naturaleza política. El Congreso de la Unión integraba los colegios electorales para calificar sus propias elecciones, el de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y a través de la figura de la heterocalificación, el colegio electoral de la Cámara de Diputados calificaba la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y esto se veía reflejado también en las elecciones de los estados de la República, en donde también los órganos legislativos integraban colegios electorales y eran quienes definían en último momento al ganador de las elecciones. Este mecanismo de calificación política también en aquellos entonces, derivados de un clima de escasa participación, en donde los partidos de oposición tenían pocas posibilidades de ganar, pero que lamentablemente también así lo consideraban, los pocos triunfos legítimos que consideraban tenían, a la hora de pasar por el colegio electoral, pues podían ser modificados. Entonces, en el ánimo de los partidos de oposición decían, bueno, pues ¿para qué me sirve ganar si llegamos al colegio electoral y simple y sencillamente no hay mecanismos para respetar un triunfo de la oposición? Ese era el México de aquel entonces. Ese era el México en el que precisamente se daba la participación política y que desde luego también fue parte de la vida que en su momento inició en este hermoso estado de Quintana Roo. En aquel momento, ¿qué nos aspirábamos a tener a alguien, a poder ser escuchados los partidos políticos, a tener a una institución que lo escuchara y resolviera sus necesidades de justicia? Pero el esquema no lo permitía en aquel entonces. Esta reforma del 77 fue importante y les reitero, en el ámbito de la justicia electoral, porque por primera vez en la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la famosa LOPE de 1977, se genera la posibilidad de que las decisiones del colegio electoral de las cámaras de diputados fueran revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es un elemento fundamental porque se considera que fue el primer paso importante y decidido para la judicialización de los procesos electorales en nuestro país. No hay que olvidar que desde aquella discusión de los ministros de la Corte, Ignacio Ruiz Vallarta y José María Iglesias, se decidió que el amparo no era procedente para cuestiones políticas. Tan es así que la ley de amparo mantiene como causa de improcedencia que el amparo no puede conocer de decisiones de autoridades electorales. Pues simple y sencillamente había una vacante, había un problema,
porque las calificaciones de las elecciones pasaban por el órgano político y desde luego con mayorías muy definidas y mayorías aplastantes de los partidos, del partido político que en ese momento era el hegemónico, pues difícilmente se podía lograr algo. Pero bueno, esta reforma del 77, por primera vez y rompiendo con esa tradición de separación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestiones políticas, pues por primera ocasión se le faculta en este artículo 60 de la Constitución para poder conocer de decisiones de los colegios electorales de la Cámara de Diputados. Desde luego, fue una reforma inacabada, una reforma que no pudo ejercerse debidamente por una razón, y que bueno, pues eso fue parte de lo que en su momento se cuestionó. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le resultaban vinculantes a los colegios electorales. ¿Esto qué significa? Que el colegio electoral calificaba una elección, la revisaba en el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Unión, y lo que resolvieran los ministros de la Corte podía o no ser tomado en consideración o acatado por parte de los colegios electorales. Desde luego esto provocó que la Corte y los ministros de aquel entonces de nuestro máximo tribunal pues tuvieran una cautela muy importante respecto de estas cuestiones, y en la gran mayoría de los casos no tuvieran un pronunciamiento sobre tal situación, al no poder exigir el cumplimiento de sus propias resoluciones. Quiero pensar que los ministros no iban a someter a un poder judicial, una decisión de un poder judicial, a una determinación de un órgano político como en su momento era la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún con esta pues, falta de posibilidad de obligar al colegio electoral, sí se considera importante porque fue el primer paso para darle solución jurisdiccional a los conflictos electorales. Esta reforma del 77 que yo menciono, que es la reforma de la participación política en México, empezó a haber resultados muy importantes en los siguientes procesos electorales. Hubieron elecciones en el 85 muy importantes, pero donde también se seguía cuestionando la participación y la presencia de los colegios electorales. Viene el proceso electoral de 1988, y para mí el proceso del 88 generó un parteaguas en la vida democrática de nuestro país. ¿Por qué? Porque por primera vez un candidato de oposición, en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, a través de la figura de la candidatura común, varios partidos políticos se unieron y se vincularon a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, quien había formado en aquel entonces lo que se le llamaba como Frente Democrático Nacional. Pues a partir de esa figura de la candidatura común, en donde todos los candidatos de los demás partidos políticos declinaron y se dieron, ahora sí que declinaron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pues Cuauhtémoc Cárdenas llega con un poder muy importante al día de las elecciones. Y todo el mundo sabemos que estas elecciones del 88, con todo el cuestionamiento de que si realmente se cayó o no el sistema, de que si realmente hubo o no un triunfo de parte del candidato Cuauhtémoc Cárdenas, esto lo que vino a generar es un terremoto estructural en la democracia en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque por primera vez un candidato de oposición tuvo posibilidades reales de acceder a la presidencia de la República Mexicana. Y esto sin duda alguna fue un disparador para cambiar la manera como se organizaban las elecciones en México, para dotar de certeza los resultados de las elecciones, para dotar de objetividad, de legitimidad, de legalidad estos procesos electorales. Y viene pues una gran reforma electoral en nuestro país, aquella reforma en donde a partir del año 89 y 90 da lugar a la creación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral. Déjenme decirles que también fue importante una reforma en 1985, y también para efectos de nuestro tema también vale la pena considerar. Se genera el Código Federal Electoral en el año 85, y en este Código Federal Electoral por primera vez se prevé la existencia de un tribunal especializado en materia electoral, que era el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Esto fue importante porque imagínense ustedes en un momento
en donde había una tímida participación de los órganos jurisdiccionales en las cuestiones políticas nacionales, pero que de repente se genera un tribunal electoral especializado, pues también fue un paso muy importante a la judicialización de los procesos electorales. Desde luego, la reforma del 86 no le daba, del 85, perdón, no le daba muchos instrumentos de decisión al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque sus decisiones todavía podían ser o no tomadas en cuenta por los colegios electorales. Sin embargo, empiezan a haber una serie de impugnaciones en las cuales ya el Tribunal de lo Contencioso Electoral era un órgano límite y sus sentencias se respetaban y se cumplían. No así por lo que tenía que ver con la calificación de las elecciones, pero ya se daba un paso importante a la judicialización de nuestro país. Pues bien, me regreso a este tema de la reforma del 89-90 en nuestro país. Así como la reforma del 77 se puede considerar como la gran reforma de la participación política en México, que precisamente en estas elecciones del 88 se pudo ver sus resultados, y el reflejo de esa reforma genera precisamente unas elecciones muy competitivas en donde ya una cantidad importante de ciudadanos por poco le dan el triunfo a un partido de oposición. Y desde luego este hecho genera un cambio fundamental. ¿Por qué? Y yo los invito a que si en algún momento tienen oportunidad de ver el discurso de toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, yo los invito a que analicen esta parte en donde él mismo, sabedor de que venía de un proceso electoral donde la legitimación no la tenía del todo en sus manos, porque desde luego el otro 50% de los votantes pues apoyaba al candidato de oposición, él en ese momento y al momento de tomar posesión ofrece una revisión integral a toda la manera como se organizan las elecciones en nuestro país, a todos los procedimientos, a las autoridades y a los mecanismos para darle certeza a las elecciones. Y esta gran reforma se podría decir que fue la gran reforma de la organización de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque le dieron vida al Instituto Nacional Federal Electoral, le generaron un código electoral de procedimientos e instituciones electorales en donde el principio rector fundamental era el de certeza de los resultados electorales. Se profesionalizó a la autoridad electoral, se le dieron principios de objetividad, de legalidad, de certeza, de profesionalismo, ya no se dejó nada a la improvisación, ya no se dejó nada a la discrecionalidad, sino que en este código electoral se generan las bases para que nuestros procesos electorales sean válidos, definitivos y sobre todo verificables. Se crea la figura fundamental de revisión permanente por parte de los partidos políticos en todos y cada uno de los actos de la autoridad electoral. Y esto sin duda alguna trajo precisamente una fuerza importante a la manera como se organizaban las elecciones en nuestro país. La creación del Registro Nacional Federal de Electores, como también un elemento fundamental para la democracia en nuestro país, pues se crea a partir de esta reforma. El hecho de que pues todos los actos de la autoridad pueden ser revisados. Y para eso también el Tribunal de lo Contencioso Electoral se transforma en Tribunal Federal Electoral, se le dan más atribuciones, se le dan más figuras procesales para poder conocer de las impugnaciones y desde luego empieza a darse un aspecto muy importante, que es la posibilidad, primero que nada, de que los partidos políticos ejerzan una fuerza vigilante en todos y cada uno de los actos de la autoridad electoral. Y ante cualquier irregularidad y cualquier impugnación existiera un tribunal electoral que hiciera valer aquellas vías legalmente previstas para cuestionar la validez de los actos de la autoridad electoral. Cosa que hoy en día es una realidad. Hoy en día podemos afirmar que no existe un solo acto de la autoridad electoral que escape de revisión de un tribunal electoral. Y para eso la presencia vigilante de los partidos políticos es fundamental. Pues en aquel entonces, en esta reforma, se generaron estas bases importantes de participación política. Tan importante ha sido la manera como se han llevado las elecciones en aquel momento, que para el año 93 hubo una reforma constitucional también de gran calado en nuestro país. No sé si recuerden que a partir del 3 de septiembre del año 93, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversas reformas a la Constitución, una de ellas al artículo 60 de la Constitución. Antes el artículo 60 de la Constitución establecía que para las elecciones
tanto de diputados como de senadores, pues existía la presencia de las autoridades electorales, de los órganos del Instituto Federal Electoral, que iban a calificar las elecciones, a declarar la validez y entregar las constancias. También se consideraba que, en caso de impugnaciones, las salas del Tribunal Electoral, porque en aquel entonces al tribunal se generan 5 salas, una sala central y 4 salas regionales, podían revisar los actos de calificación por parte de la autoridad administrativa. Y se decía que en última instancia eran los colegios electorales los que iban a validar la elección correspondiente. Pues en este año del 93 se modifica el artículo 60 de la Constitución y desaparece la figura de los colegios electorales en México, por lo que hace a la elección de diputados y de senadores. Y para dar certeza a la calificación de las elecciones, al Tribunal Federal Electoral se le incorpora una nueva sala, que era la sala de segunda instancia, integrada con 4 magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación, y quien presidía esta sala era el presidente del Tribunal Federal Electoral. Para eso entonces, para sustituir la presencia y la figura del colegio electoral, en materia jurisdiccional se generaron 2 instancias. Una primera instancia que conocían las salas regionales y una segunda instancia que conocía la sala de segunda instancia, valga la expresión y la redundancia. Modelo actual: en una primera instancia, en términos del artículo 60 de la Constitución vigente, las salas regionales calificamos las elecciones de diputados y de senadores, y en caso de impugnación existe un recurso de reconciliación de cual conoce la sala superior. Pues en esta reforma del 93 se dieron estas bases para la calificación, es decir, hay un cambio de una calificación eminentemente política en última instancia a través de los colegios electorales, a una calificación mixta, en donde hoy en día, como está reflejado, interviene la autoridad administrativa electoral, el Instituto Nacional Electoral, y un órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral. Si no se impugnan las decisiones de la autoridad administrativa, es decir, la entrega de la constancia y la declaración de validez de una elección, es válida, definitiva e inatacable, y pasa directo a la integración del Congreso de la Unión. Si por el contrario se impugnan, le corresponde a una sala regional conocer en una primera instancia, y en caso de impugnaciones, sala de segunda instancia, a la sala superior. Pues así está hoy en día vigente desde el 93 este esquema de calificación mixto, donde interviene un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. Y de esa manera se llevaron las elecciones del 91 y posteriormente del año 94. Quiero mencionar que en materia de hechos político-electorales, esas elecciones del 94 fueron muy importantes y muy interesantes. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan del ciudadano en los años 70, en las elecciones del 76, en donde decía, ¿para qué voto si siempre gana el mismo? ¿Para qué voto si no voy a llegar? ¿Para qué quiero ser candidato si no soy compadre o amigo del que toma esa decisión? Después del 88, donde hubo esta posibilidad real de que la oposición ganara, pues empieza a haber un interés muy importante al interior de los partidos políticos por participar. Se vio que quien quisiera ser candidato ya tenía una posibilidad real de ganar. Empezó a haber un movimiento muy importante en triunfos, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, de los partidos políticos de oposición. Entonces sí empezó a interesarle al ciudadano participar. Empezó a sentir el ciudadano que su voto valía. Empezó a sentir el ciudadano que podía haber generado esa diferencia en la participación. Las elecciones del 94 fueron, por decirlo de alguna manera, como la revancha de la oposición. Un partido de oposición en el 88 tuvo posibilidades reales de ganar, aún en las condiciones adversas de la autoridad electoral y de los procesos electorales, y sin embargo hubo esa posibilidad real. A partir de la reforma del 89, del 90, pues hay instituciones que garantizan la certeza, la legalidad, el profesionalismo, la objetividad de las elecciones. Hay un padrón electoral que ya estaba aprobado por las elecciones del 91 como confiable, y sobre todo hay medios de impugnación de los cuales pueda conocer un órgano jurisdiccional de las resoluciones o de las determinaciones en materia política.
Por eso es que las elecciones del 94 fueron muy importantes y por eso fue que hubo una gran participación de los ciudadanos. Déjenme comentarles que, por ejemplo, tan fue importante la participación de los ciudadanos que aquellos que no obtuvieron por cuestiones técnicas su credencial para votar con fotografía, decidieron ir al Tribunal Electoral a cuestionar. Yo en aquel entonces estaba en sala central y pues primero llegó un asunto de un ciudadano que decía, pues es que no me dieron mi credencial. En aquel entonces no había un juicio ciudadano. Lo que se hizo fue darle cauce como un recurso de apelación porque la autoridad responsable era el órgano del Instituto Federal Electoral, la Dirección de Registro General de Electores. Y de repente, pero es que quiere su credencial para votar con fotografía, pues bueno, vamos a tramitar estos medios de impugnación de esta manera. Y llegó uno, llegaron 5, llegaron 10, llegaron 100. Al recurso de apelación 1000 de ciudadanos le hicimos un pastel porque era algo inimaginable que llegaran tantos medios de impugnación. Y resulta que en todo el Tribunal Electoral se conocieron de 78,000 impugnaciones. Impugnaciones que no tenían un cauce legal específico, pero sí hacían evidente el interés de los ciudadanos en participar en esos actos, en esa elección. Y perfeccionaron, desde luego, los trabajos del Registro Federal de Electores. Y a la postre pues, motivaron un medio de impugnación ciudadano, como lo vamos a ver más adelante. Hoy en día es muy común que si no me dan mi credencial, se me extravía, no me resuelven oportunamente, pues tengo mi JDC ciudadano en las oficinas del Registro Federal de Electores, hay hasta el formato en el cual simplemente pongo mi nombre y mi clave de elector y trabaja solito este procedimiento, incluso hasta el juicio ciudadano. Bueno, pues en aquel entonces se dan esas bases, ¿pero por qué? Provocadas por el desarrollo político también en nuestro país. Lo que en 1976 simplemente era una aspiración, para las elecciones del 94 eran una realidad y era una necesidad que se hiciera esto. Los procesos y mecanismos internos de postulación de candidatos también empezaron. Bueno, empezábamos a hablar, o se había ya la necesidad de hablar de elecciones internas para definir candidatos. Los ciudadanos también decidieron, los militantes partidistas decidieron que tenían que existir mecanismos democráticos al interior de los partidos políticos para postular candidatos, que se debían de respetar las normas internas de los partidos políticos. Y si bien había autodeterminación de los partidos políticos, pues también esta se tenía que cumplir. Las reglas las imponía el partido político, pero estaba obligado a cumplirlas, estaba obligado a establecer mecanismos de justicia interna en sus propios institutos políticos. Y empezaron a haber sentencias muy importantes de los tribunales electorales donde se garantizó precisamente que la militancia tuviera esa posibilidad de acceso a justicia en casos propios y respetando siempre la autonomía de los propios partidos políticos. Hoy en día es una realidad. Estamos viviendo precisamente en estos momentos los procesos internos de selección de candidaturas, en donde al margen de las decisiones y los mecanismos que se hayan adoptado en cada instituto político, los militantes partidistas tienen la posibilidad real de acudir a un tribunal electoral a exigir el derecho de su derecho como militante. Y existen mecanismos de tutela de ese derecho. Hoy en día el derecho a ser votado no nada más es el derecho a que voten por mí en una candidatura, como siempre lo aprendimos a lo mejor en la escuela. Derecho a votar, que votes por quien quieras que te gobierne. Derecho a ser votado, que pueda ser registrado como candidato. Bueno, hoy en día el derecho político a ser votado se ha ampliado y se ha diversificado de tal forma que desde este momento se puede, en caso de quien quiera participar en un proceso interno de selección, puede hacer valer el que le niegan su registro ante un partido político para contender por una candidatura. Puede implicar este derecho político a ser votado el hecho de que va a participar en condiciones de equidad al interior de la contienda partidista. Puede y representa el hecho de que quien no se vea beneficiado por una decisión de los órganos de quien organiza la elección en un partido político, puede impugnarlo. Puede impugnar el hecho de que si es postulado por un partido político, la autoridad electoral respete su registro. El hecho de que cuente con mínimos elementos para realizar una campaña electoral. El hecho de que si un ciudadano obtiene el voto de un candidato, obtiene el voto de la ciudadanía, pues tiene el derecho a acceder al cargo y permanecer en el cargo con
desarrollarlo y desempeñarlo adecuadamente durante el tiempo por el cual fue electo. Imagínense ustedes, antes sabíamos que el derecho a ser votado, pues nada más era el derecho a estar en una boleta electoral y a participar y que me elijan. Hoy en día se ha ampliado de tal manera este derecho. ¿Y por qué? Por la función legitimadora y, desde luego, revisora de actos y resoluciones de los tribunales electorales. Estos cimientos de lo que hoy es una realidad se dieron precisamente en este año del 94. Paralelamente a esta realidad nacional que vivíamos, pues era evidente que al interior de las entidades federativas pues también se organizan procesos electorales. Se eligen gobernadores, integrantes de las legislaturas y miembros de los ayuntamientos. Y desde luego en esquemas muy similares pues también se daban estas necesidades de justicia en materia electoral. ¿Por qué? Porque ya no existía la posibilidad de que había una gran necesidad de establecer vías legalmente previstas al interior de las entidades federativas para cuestionar también las decisiones de las autoridades electorales de cada uno de los estados de la República. Y este efecto que le estoy platicando a nivel nacional, pues desde luego se veía reflejado en todas las elecciones en las entidades federativas. El estado de Quintana Roo no era excepción en estas cuestiones. Se mantenía precisamente la presencia de colegios electorales, la calificación política, y había una necesidad de que también al interior de los estados se emitieran resoluciones, reformas que garantizaran o que eliminaran este sistema ya tan desgastado de calificación política y establecer mecanismos de calificación mixta que estaban probándose a nivel federal. Pues fue la manera como se empiezan a dar precisamente las creaciones o las reformas que desaparecen paulatinamente los colegios electorales y le dan vida a las autoridades electorales locales. Desde luego, este ha sido un paso paulatino de años que ya se ha venido construyendo. Hubo una reforma también muy importante en el año 96, pasado este proceso del 94, en donde tuvo una trascendencia muy especial. Primero que nada porque se podría decir que fue la reforma del respeto a los derechos político-electorales. Les comentaba que en el 94 no había forma, no había ni un medio de impugnación para los ciudadanos. Se tuvo que inventar la vía de la apelación. Pues para el 96 se crea un juicio especial para los ciudadanos, pero para eso en la Constitución se establece el derecho de los ciudadanos a votar, a ser votado, a asociarse para formar parte de un partido político, a poder afiliarse individual y libremente a los partidos políticos. Recordemos que con esta reforma se acaba con este tema del voto corporativo. Acuérdense ustedes de estas cláusulas añejas, de la cláusula de admisión y de exclusión en todos los contratos colectivos de trabajo. Si un patrón no podía contratar a nadie que no fuera aprobado y sugerido por un sindicato, pero para formar parte de un sindicato tenías que pertenecer a un partido político y solo así garantizabas ingresar a determinada empresa, y el patrón está obligado a contratar solo a quien sugería un sindicato. Pero también lo contrario, si dejabas formar parte del sindicato o dejabas formar parte del partido político, automáticamente el patrón llegaba a una solicitud del sindicato y decir, ahora sí que expúlsalo de la empresa, despídelo en uso de esta cláusula de exclusión. Desde luego era un mecanismo de presión y de control muy fuerte, y en donde precisamente la militancia a los partidos políticos estaba más condicionada a cuestiones laborales y a necesidades sociales que a un tema de convicción. Pues este año 96, esta reforma del año 96, elimina el voto corporativo, elimina la obligación de formar parte de un partido político, y esto lo deja en un terreno de libertad total de los ciudadanos. Se crea un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y eso en materia de protección fue muy importante, porque si ustedes se recuerdan, para proteger la defensa de todos los mexicanos a las violaciones a las garantías individuales, pues existe el juicio de amparo. Juicio de amparo que, como ya lo comentamos, es improcedente para cuestiones políticas.
pero ¿quién tutelaba y quién hacía que se respetaran las cuestiones políticas en nuestro país? No existía ni un reconocimiento constitucional, ni una vía legal para eso. Entonces, a partir de que se genera este juicio ciudadano, y hay un tribunal electoral que resuelve tanto a nivel, ahora sí que resuelve estas impugnaciones, pues entonces se cierra por completo la esfera de protección jurisdiccional de los ciudadanos mexicanos. Contra violaciones a las garantías individuales existe el juicio de amparo. Contra violaciones a los derechos político-electorales del ciudadano existe este juicio para la protección de los mismos. Y aquí está cerrada nuestra esfera de protección. Qué importante ha sido el desarrollo de las autoridades jurisdiccionales, que hoy en día nosotros sabemos que, como mexicanos, cualquier violación a nuestras garantías individuales, acudimos a la vía de amparo. Ahora bien, si yo como ciudadano quiero formar parte de las decisiones políticas de nuestro país, porque esa es la ciudadanía. De repente uno como alumno de las universidades se pregunta, bueno, a ver, ¿y por qué primero hablan de los mexicanos en la Constitución y luego hablan de los ciudadanos mexicanos? ¿No son los mismos? No, espérate, la diferencia es que precisamente la ciudadanía te da la oportunidad de participar en la vida política nacional. Y para eso necesitas tener un requisito de edad, 18 años, y un modo honesto de vivir. Y esa ciudadanía te da la oportunidad de participar en las decisiones de tu país, que la Constitución considera que a partir de los 18 años lo puedes hacer. ¿Y cuáles son esas decisiones? Pues poder votar por quien quieras, poder ser votado en todas esas vertientes que hoy en día ya les dije, poder formar un partido político, una agrupación política y poderte afiliar o desafiliar libremente de un partido político. Y desde luego, si eres militante de un partido político, tienes derecho a exigir todos los beneficios que genera esa militancia. Y si no, hay un medio impugnativo, una vía legal para conocer de esas impugnaciones. Y hoy es una realidad que todos los tribunales electorales del país, tanto órganos federales como órganos nacionales, estatales, conocen y garantizan los derechos político-electorales de todos los ciudadanos. Imagínense en el 76 que íbamos a estar hablando de estas cuestiones. Eso era de Marte, no era de México. Hoy en día es una realidad. Y tan importante ha sido este desarrollo que en este momento y a partir de este respeto a los derechos político-electorales se han venido potenciando aún más. Y ha habido la necesidad de establecer reformas importantes precisamente para garantizar el respeto también, no solo a la Constitución, sino a todas las normas en materia de derechos humanos mundiales, con derecho convencional, de los cuales México ha sido firmante, y respetar también los derechos que genera también la calidad de ser humano. Y todo eso lo respeta y se tramita y se resuelve a través de tribunales electorales. A través del respeto al derecho consuetudinario al derecho convencional, a los tratados internacionales, pues existe hoy en día la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser registrados y participar como candidatos independientes. Recuérdense ustedes que a partir de los juicios y los procedimientos que instauró Jorge Castañeda, pues por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país estuvo obligado a generar esa vía alternativa de participación de los ciudadanos, es decir, candidatos que fueran registrados sin contar con o sin ser postulados por un partido político. Y hoy es una realidad. De tal importancia han sido precisamente el respeto a los derechos, el respeto y desde luego la posibilidad jurisdiccional de respetarlos, que hoy en día una figura que ya está causando carta de notarización en nuestro país, de los candidatos independientes, la vemos actuando. Estamos atentos seguramente todos los días a las redes sociales a ver si determinado candidato o candidata están alcanzando ya los números de acreditaciones o de apoyos ciudadanos para poder registrarse. Estamos hablando de esta realidad. Hace poco escuchaba noticias de toda la cantidad de aspirantes a candidatos independientes también aquí en el estado de Quintana Roo. Pues es una figura que ya en estos momentos es parte del sistema jurídico nacional y estatal. Y desde luego los tribunales electorales en alguna oportunidad hemos tenido la oportunidad de hacer que se respeten estos derechos de participación de los aspirantes o de los candidatos independientes, tutelando su derecho político electoral a ser votado.
temas de paridad, de género, temas de respeto. Ya no nada más pasamos de un sistema donde hubiera forma, la manera, mete ahí a unas mujeres en las candidaturas, no, se empieza a hablar de cuestiones, de reformas importantes en materia de cuotas de género, hasta llegar a unas reformas tan trascendental como la del 2014, en donde el tema de género se vuelve una obligación de paridad. Y esto sin duda alguna nos mete en un terreno fundamental y muy importante de respeto a la participación política de la mujer en nuestro país. Y hoy en día tenemos mecanismos, como lo comentaba hace rato la presidenta del Tribunal Electoral, de impartición de justicia electoral con perspectiva de género, en donde se ha respetado la paridad tanto en el ámbito vertical como en el ámbito horizontal, y esto precisamente hace evidente el respeto a la participación política de las mujeres. Hoy en día, un tema muy sensible, pero también de gran responsabilidad para las autoridades jurisdiccionales, se ha convertido el tema de la violencia política de género, cómo erradicar esta violencia política de género, y son temas de los cuales hoy en día constantemente se nos están presentando casos. Existen protocolos para resolver asuntos donde esté involucrada la violencia política de género, y desde luego esto nos ha permitido moldear también esta participación, este fortalecimiento de la participación de las mujeres en nuestro país. Y esto no es digno, no es nada más de la reforma a nivel nacional, en todas las entidades federativas se vive y cada día se hace más evidente la necesidad de tutelarlo y de protegerlo. En los años 70, reitero, y perdónenme tanta referencia a los años 70, pero pues en los años 70 esto ni siquiera un tema, ni siquiera una aspiración. Insisto, era algo que pasaba en Plutón, en Marte, pero que en México era muy difícil poderlo apreciar. Pues ¿cómo ha sido precisamente la evolución de las autoridades electorales? Hoy en día, reitero, hay una realidad. Todas las disputas políticas tienen un cauce, también jurisdiccional. Y los tribunales electorales resolvemos asuntos políticos y le damos solución jurisdiccional y jurídica a las cuestiones políticas. La actuación de las autoridades electorales se encuentra precisamente guiada por normas jurídicas, y el respeto a esas normas jurídicas pues se tiene que obtener o se puede tramitar ante tribunales electorales. Hoy es una realidad, hoy es algo de lo cual estamos acostumbrados. A los que nos tocó vivir en los años 70, pues lo veíamos como casos solamente virtuosos en Europa, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, y aspirábamos en algún momento a esto. En nuestro país es una realidad, y esta realidad no hubiera sido posible sin instituciones como el Tribunal Electoral de Quintana Roo aquí en el estado, que a partir de que obtuvo su autonomía ha venido trabajando y dándole solidez precisamente a la democracia en el estado de Quintana Roo. Desde luego para mí es muy grato y es también doble honor y doble responsabilidad para estar aquí parado, tener la presencia de los integrantes de este tribunal electoral, quienes en su momento tuvieron que verse en la necesidad de empezar a echar a andar esta institución que hoy cumple 15 años, en la necesidad de aplicar las normas que habían en ese momento y de ir trabajando paso a paso en la consolidación de una confianza en la ciudadanía y desde luego en hacer evidente el desarrollo democrático del Estado. Tanto ustedes, señores magistrados, a quienes desde luego les mando un saludo y les expreso mis respetos, como quienes actualmente integran, pues nos ha tocado formar parte de este desarrollo democrático de nuestro país. Yo considero que hemos tenido la gran posibilidad y oportunidad de participar en esta evolución de la judicialización de la política en México. Hace poco un consejero electoral del INE decía: es que cada día se resuelven las impugnaciones por la vía jurisdiccional. Pues qué bueno, el respeto al Estado de Derecho no puede tener otra expresión que darle certeza a los procesos electorales. Y quienes vivimos y quienes hemos estado en autoridades electorales o estamos en autoridades electorales, hemos visto que también la única vía para darle legitimidad a los procesos electorales son las elecciones, y la función de los tribunales electorales de dar certeza y garantizar el respeto a los derechos políticos electorales ha trabajado. Me viene a la mente las elecciones del 2006,
Todo el mundo recordamos esas elecciones del 2006, donde hubo una gran polémica y una gran impugnación que ponía en duda la certeza de los resultados de la elección presidencial. Este reclamo de apertura total de paquetes electorales cuando no se encontraba regulado generaba un estado tremendo de zozobra, de inquietud de qué iba a pasar. Yo considero que fue la época en donde el sistema de medios de impugnación en materia electoral se probó al extremo, en condiciones extremas. Y sin embargo, las decisiones de los tribunales, como en toda la mayoría de los conflictos electorales que se han dado a partir de estas reformas del 96 en adelante, le han venido a dar legitimidad y certeza a los procesos electorales. Y hoy estamos convencidos de una realidad. La contienda política genera precisamente mucho choque, mucha fricción. Nuestros justiciables, que son partidos políticos, que tienen a su alcance los medios de comunicación, a su alcance formadores de opinión, pues dan sus opiniones, dan sus posiciones políticas. Y desde luego, pues generan también un interés y una expectativa muy importante en los veredictos jurisdiccionales. Pero hasta este momento no ha habido calificación de una elección en donde, una vez emitida el dictamen y la decisión de un tribunal electoral a nivel estatal o a nivel federal, que no se haya respetado. Puede haber un calor de una contienda muy alto, pero una vez que el tribunal se pronuncia, las autoridades electas acuden y toman posesión de sus cargos y los desempeñan adecuadamente y sin que hubiera ninguna circunstancia que impidiera este ejercicio. Esto se llama Estado de Derecho, y el Estado de Derecho precisamente garantiza que una vez que un tribunal jurisdiccional se pronuncia y que nos toca jugar el papel de última instancia en la calificación de las elecciones, todo vuelve a la normalidad y las instituciones y autoridades electas trabajan sin que exista algún impedimento físico ni jurídico que haga imposible realizar sus funciones. Esta considero que es una de las garantías también máximas de nuestro sistema y es uno de los méritos que ha tenido este desarrollo de la justicia electoral en nuestro país. Por eso, desde luego, a mí me resulta de gran satisfacción poder estar aquí celebrando este 15º aniversario del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, órgano que desde luego ha mostrado y ha probado con sus decisiones en todos los casos que una vez que se pronuncia y una vez que resuelve y que ha habido oportunidad de otros órganos jurisdiccionales atendiendo a cadenas impugnativas de confirmar sus actos, han garantizado el desarrollo democrático de esta entidad federativa. Y eso, sin duda alguna, es motivo de celebrar. Esto, sin duda alguna, es motivo de reconocer a quienes han formado y quienes han construido sin los cimientos de este tribunal que hoy cumple 15 años. Y desde luego es un motivo de reconocimiento para quienes en su momento han contribuido a la democracia en nuestro país. De verdad, nuevamente agradezco a la presidenta y a los magistrados de este tribunal esta honrosa y desde luego de mucho orgullo participación en esta entidad y con este gran auditorio de amigos. Muchísimas gracias a todos.